Imagínate un frío y silencioso atardecer de enero. De repente, un estruendo brutal rompe esa calma, el sonido de vidrios estrellándose, y ese que debería ser un refugio seguro, tu casa, se convierte en una trampa mortal. Dos hombres irrumpen con una mirada que nunca se olvida. En un instante, la vida de Fran, su amiga y su esposo, se transforma en una pesadilla. No, esto no es una escena de película. Sucedió de verdad. ¿Qué pasó esa noche fatídica? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cómo se sobrevive a un trauma así? Queridos míos, hoy les voy a contar la historia de Fran Drescher, una mujer que fue la reina de la comedia en los años 90, pero cuya vida tuvo un lado oscuro que pocos se han atrevido a revelar. Fran Drescher, cuyo nombre completo es Francine Joy Drescher, creció en Queens, Nueva York, en los años 60, en un barrio donde las familias de varias generaciones se amontonaban en pequeños apartamentos. Su infancia transcurrió entre bloques y pequeñas tiendas de barrio. Su padre, Morty, era analista de sistemas marítimos, un hombre meticuloso y con talento para las matemáticas y la tecnología, cuya familia tenía raíces polacas. Su madre, Sylvia, trabajaba como consultora de bodas. Ambos eran judíos y criaron a Fran en un hogar típico del Queens judío de aquella época, con un fuerte sentido de la tradición mezclado con un aire muy americano. En la escuela, Fran no era la típica estrella, pero sí destacaba por su belleza. Ojos grandes y marrones, cabello oscuro y una sonrisa que atrapaba. Pero lo que realmente la hacía única era su voz. Nasal, un poco chillona, con un tono peculiar que podía hacer reír o irritar en segundos. Por eso sus compañeros se burlaban de ella, y los profesores le pedían que hablara más bajo, porque su voz tapaba todo a su alrededor. A mí esto me revienta, porque imagínate que te ridiculicen justo por algo tan personal. Al principio, Fran sentía que su voz era una carga, pero en lo más profundo, sabía que eso podía ser su mayor fortaleza. Y así fue. Su voz y su risa se convirtieron en su escudo frente al mundo. Además, tenía un sentido del humor brillante, capaz de responder a las burlas con una broma ingeniosa. Esa combinación la hizo fuerte, indomable. Sus amigos la describían como segura de sí misma, consciente de su atractivo, amante de la moda y de experimentar con su estilo. A veces era un poco ruidosa en clase, un poco demasiado colorida en su vestimenta, pero eso la hacía inolvidable. En entrevistas, Fran recordó que en la secundaria era la payasa del grupo, esa que siempre hacía reír, aunque también era sensible y se sentía diferente. Y aquí es donde se pone interesante, porque esa sensación de ser diferente la llevó a conocer a alguien que vio belleza en esa diferencia. Peter Mark Jacobson era un chico común del vecindario. Cuando se conocieron tenían 15 años. Peter contó que la primera vez que vio a Fran fue en un pasillo de la escuela y ella le dijo «Hola», con esa voz tan particular. Él quedó impactado, como si un rayo lo hubiera golpeado. Una chica hermosa con una voz tan extraña, casi de otro mundo. Esa chispa entre ellos fue instantánea y los unió para siempre. Su relación fue un típico amor adolescente, lleno de sueños, pero también de inocencia ante la crueldad que la vida les iba a mostrar. Mientras Fran era explosiva y extrovertida, Peter era tranquilo, disciplinado y reservado, casi un poeta. No era el alma de la fiesta, pero inspiraba confianza. Era el complemento perfecto para Fran. Ella era la voz, él el plan. Él tenía talento para escribir y crear, y desde el instituto ya inventaba sketches, diálogos y textos que luego serían la base de su carrera como guionista y productor. Pero también Peter temía sus propias luchas internas, especialmente con su identidad, algo que mantenía en secreto y que le daba un aire misterioso, en contraste con la apertura de Fran. Después de la secundaria, ellos dos eran inseparables. Mientras otros se distanciaban, ellos seguían juntos, apoyándose mutuamente. A los 21 años decidieron casarse, sin dinero para una boda espectacular, pero con la certeza de que su unión era sólida. Pero, queridos míos, no todo fue un cuento de hadas, porque lo que vino después fue una verdadera pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. ¿Qué pasó aquella noche? ¿Quiénes eran esos hombres que irrumpieron en su vida? ¿Cómo sobrevivieron a ese horror?
Eso, mis amigos, se los contaré en detalle, porque esta historia es mucho más que una comedia televisiva. Es un relato de valentía, amor y la lucha por la vida en medio de la oscuridad. Acuérdense de estos detalles, porque todavía falta mucho por descubrir. ¿Se imaginan estar en su propia casa y que de repente todo se convierta en un infierno? Un asalto violento que no solo roba objetos, sino que destruye vidas. ¿Cómo sobrevive alguien a semejante trauma? ¿Y qué pasa con el matrimonio que parecía tan fuerte, tan lleno de sueños? Queridos míos, esta historia tiene todo eso y mucho más, y les aseguro que cada detalle va a dejarles la piel de gallina. Les voy a contar sobre Fran y Peter. Ella, una chica de Queens con ganas de comerse Hollywood, y él, su esposo. Un tipo que soñaba escribir guiones y construir un futuro con ella. Su boda fue sencilla, solo familia y amigos, pero para ellos eso no importaba. Lo único que contaba era la promesa de estar juntos y enfrentar la vida adulta de la mano. Al principio, todo parecía ir viento en popa. Fran empezó a conseguir pequeños papeles en películas, como su debut en La fiebre del sábado por la noche, donde interpretó a una chica de discoteca que entabla conversación con John Travolta. Era solo una escena, pero ya mostraba ese tono de voz único, esa chispa que la haría inolvidable. Más tarde llegaron papeles un poco más grandes, aunque su fama definitiva llegaría años después con la serie La Niñera. Pero aún no estábamos ahí. Los recién casados vivían en una casita modesta en Los Ángeles, un hogar sencillo con muebles básicos, algunos de la época universitaria, otros comprados a plazos. Un lugar que reflejaba sus sueños, adornado con fotos de su juventud y planes para conquistar Hollywood. Un barrio tranquilo, seguro, perfecto para empezar. Fran podía relajarse tras los castings y Peter escribía sus primeros guiones. Todo parecía normal, todo parecía prometedor. Pero aquí es donde la cosa se pone fea, queridos míos. Enero de 1985. Una noche que debería ser común, sin sobresaltos. Peter está en casa haciendo algo. Fran está con una amiga. Planean cenar juntos. De repente, un estruendo rompe la calma. Un cristal roto. Dos hombres armados irrumpen en la casa. Imagínense el terror. Gritos, órdenes, manos en alto, movimientos rápidos. Fran sentía cada célula de su cuerpo gritar por el miedo. Los atacantes no vinieron por accidente. Vinieron a sembrar miedo, a dominar, a humillar. Los llevaron a la habitación. Ataron a Peter, lo amordazaron y le pusieron la pistola en la cabeza. Él más tarde recordaría que pensó: esto es el fin, esto es todo. Podía ver lo que le hacían a su esposa y a su amiga, y solo podía quedarse quieto sin provocar a esos monstruos. Fran y su amiga fueron violadas brutalmente, y Peter tuvo que presenciarlo sin poder hacer nada. Él contó después: ojalá hubiera podido hacer más, pero sabía que si lo intentaba, todos podríamos morir. Ese sentimiento de culpa es común en quienes son testigos de algo así, aunque en realidad su inacción salvó vidas. Y aquí está lo que vuelve la historia aún más desgarradora. Fran se preguntaba quién moriría primero, quién tendría que ver la muerte del otro. Pensaba que no sobrevivirían a esa noche. Ese miedo por ella y por su esposo, al lado suyo, atado, impotente. Pero Fran, pese al terror, mantuvo una claridad sorprendente. Fue la única que no fue amordazada. Habló con uno de los atacantes y grabó en su memoria cada detalle de su rostro, sus rasgos, su mirada. Mientras para otros todo habría sido una masa confusa, para ella fue la clave para después ayudar a crear un retrato hablado. Cuando los agresores huyeron, se llevaron joyas, pero dejaron una herida que jamás sanaría. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué eligieron esa casa? La policía nunca confirmó que hubieran vigilado la casa antes, pero yo sospecho que sí. La manera en que actuaron, romper la ventana, entrar rápido, aterrorizar a las víctimas, robar y escalar la violencia, es un modus operandi típico de asaltos en los 80 en Los Ángeles. En esa época, la ciudad estaba azotada por una ola de robos y ataques domésticos por parte de pandillas que usaban exactamente ese patrón.
Aunque la zona de Fran y Peter era considerada tranquila, quizá eso fue lo que la hizo vulnerable. Pocas cámaras de seguridad, cercas bajas, vecinos con una falsa sensación de seguridad. Los atacantes sabían que no tendrían mucha resistencia, y así fue. Cuando huyeron, la valentía y presencia de ánimo de Fran fueron decisivas para que la policía pudiera actuar. Esto no solo cambió su vida, sino que dejó cicatrices profundas en su matrimonio y en su alma. Fran, que había soñado con Hollywood, tuvo que enfrentar un horror que ni en sus peores pesadillas. Peter, que solo quería protegerla, se quedó con la impotencia de no poder hacer nada. ¿Se recuperaron? ¿Cómo siguieron adelante? Eso, queridos míos, es otra parte de esta historia que no se pueden perder. Pero antes, piensen en esto. ¿De verdad podemos imaginar lo que significa vivir ese día a día después de un trauma así? ¿Cómo no dejar que te destruya? Fran lo logró, pero a un costo que pocos pueden imaginar. Queridos míos, imagínense estar en medio de un trauma insoportable y en vez de ser solo una víctima, convertirse en un testigo con memoria casi fotográfica, pues eso le pasó a Fran. Cuando la policía llegó y empezó a recopilar información, ella no solo recordaba los hechos, sino que, colaborando con un artista forense, logró crear un retrato hablado tan exacto que supuso un verdadero avance en la investigación. Y aquí es donde se pone feo y fascinante a la vez, porque aunque en teoría todo parece sencillo, la víctima describe, el dibujante plasma, en la práctica es un proceso lleno de obstáculos. Verán, la eficacia de estos retratos es muy variable. En muchos casos, el parecido con el agresor no pasa del 20 o 30%. O sea, la mayoría de los bocetos no son réplicas perfectas, sino que solo capturan algunos detalles clave. Y eso porque la memoria humana, especialmente cuando está afectada por un trauma, es fragmentaria y selectiva. Uno puede recordar la forma de la nariz, pero no los labios, o la peineta, pero no las proporciones del rostro. Y para las víctimas, revivir esos momentos para crear el dibujo es doloroso, casi como volver a vivir la pesadilla. Sin embargo, a pesar de todo, estos retratos a veces funcionan, no como pruebas concluyentes, sino como herramientas para identificar sospechosos. La policía distribuye el dibujo, los testigos reportan personas parecidas, y a menudo alguien reconoce a un vecino, un conocido o un familiar. Así empieza todo. Pero Fran fue diferente. Según los investigadores, su memoria visual era excepcional, casi una cámara que capturó cada detalle del rostro del agresor, incluso bajo el estrés extremo. Cuando trabajó con el dibujante, el resultado fue tan impresionante que el retrato parecía una foto. Gracias a ese dibujo, la policía pudo identificar rápidamente a un sospechoso. Esta historia es tan clara que suele usarse en clases de criminología para ejemplificar cómo la memoria de la víctima, junto con el trabajo de psicólogos y artistas forenses, puede marcar un hito en una investigación. Ahora, un dato curioso. Normalmente, las traumas distorsionan los recuerdos, y aquí creo que todos podemos asentir. Pero en algunos casos, el cerebro reacciona al estrés extremo como una lente que enfoca y graba una imagen con una nitidez impresionante. A esto se le llama memoria flash, un tipo de recuerdo vívido que surge tras un evento emocional fuerte. No solo se recuerda lo que pasó, sino también detalles del entorno, sonidos, olores. Seguro que recuerdan dónde estaban cuando escucharon sobre el ataque al World Trade Center, o la muerte de Juan Pablo II, o la trágica muerte de la princesa Diana. Pues Fran experimentó exactamente eso. Su cerebro tomó una instantánea del rostro del agresor en ese momento de terror. Y eso fue clave para crear ese retrato tan fiel. Poco después, la policía detuvo al culpable. Era un reincidente, un hombre con antecedentes por agresiones sexuales y robos. En el momento de su arresto, tenía los bolsillos llenos con la joyería robada. Otro hombre, su cómplice, estuvo presente en el asalto, intimidando y vigilando con amenazas de arma. Pero el rostro que quedó grabado en la mente de Fran fue el de este primer individuo, el principal agresor, tanto en su caso como en el de su amiga. Sobre esta amiga en realidad se sabe poco, porque Fran decidió proteger su identidad. Y sobre los hombres,
tampoco sabemos mucho. Su aspecto, sus vidas, todo permanece en la sombra. Ni siquiera el retrato hablado se hizo público. Lo que sí sabemos es que el proceso judicial fue tan duro para Fran como aquel terrible acontecimiento. El tribunal no es un refugio. Es un lugar donde hay que contar la pesadilla una y otra vez, con detalle, frente a extraños. Donde el abogado defensor intenta desacreditar la memoria, cuestionar las emociones, insinuar que la víctima podría estar equivocada. Esto, queridos míos, se llama victimización secundaria. Cuando la víctima sufre un nuevo daño, no de sus agresores, sino del propio sistema. Los culpables fueron condenados, aunque hay versiones distintas sobre la pena del principal agresor. Algunos hablan de cadena perpetua doble, otros de 40 años. Para la justicia fue solo un veredicto más, pero para Fran fue la prueba de que la justicia existe, aunque también un recordatorio amargo de que esta pesadilla nunca termina realmente. Y no terminó, porque la historia salió a la luz años después, cuando los medios empezaron a hurgar en ese pasado. Los paparazzis montaron campamentos frente a su casa y los periodistas fueron a entrevistar al preso, que siempre se negó a hablar, y nada salió al aire. Fran volvió a sentir ese terror, esa pesadilla regresando. Los periodistas la acosaban con preguntas sobre aquella noche, como si fuera la promoción de una película, no la tragedia de una persona viva. En una entrevista, un tal Howard Stern le lanzó una pregunta que me revienta solo de recordarla. Le preguntó cuánto tiempo pasó hasta que ese hermoso cuerpo estuvo listo para volver a tener sexo. ¿Se imaginan? Preguntar algo así en el contexto de una violación, como si el trauma fuera un asunto de calendario. A mí, solo con contarlo, me dan ganas de vomitar. Eso no fue periodismo, fue una segunda violación, una humillación más. Un recordatorio brutal para la víctima de que para el mundo su sufrimiento es solo un show, motivo de bromas crueles. Stern intentó justificarse diciendo que es parte de su estilo, pero eso no quita lo asqueroso que fue todo. Así que, queridos míos, esta historia nos deja mucho para pensar sobre la fuerza de la memoria, el peso de la justicia, pero también sobre el daño que puede hacer la exposición pública y la falta de sensibilidad. Fran sigue adelante, pero con una herida que nunca termina de sanar. Y nosotros, como espectadores, tenemos la responsabilidad de mirar con respeto y no olvidar que detrás de cada caso hay una persona real, con un dolor que no se mide en titulares. Queridos míos, ¿alguna vez se han preguntado si una tragedia como la que vivió Fran Drescher habría sido abordada igual si la protagonista fuera alguien como Meryl Streep o Angelina Jolie? ¿O será que, por ser Fran una actriz de comedia, nadie la tomó en serio, ni siquiera en medio de un horror tan terrible? A mí esto me revienta, porque parece que el nivel de respeto hacia una víctima depende mucho de su imagen pública y del género del personaje. Fíjense que en un episodio de un programa matutino, 2 presentadores hicieron bromas de muy mal gusto sobre un asunto delicado y sí recibieron castigo por parte de las autoridades de radio y televisión. Pero en el caso de Fran, que sufrió un ataque brutal, el periodista que le entrevistó no enfrentó ninguna sanción, a pesar de haber cruzado límites al hacerle preguntas insensibles. La audiencia quedó partida. Unos decían que el periodista exageró y otros que solo bromeaba, pero para Fran fue otra vez revivir la pesadilla en público. Ella misma contó que esa experiencia fue como una ola que volvía a arrastrarla, como si todo hubiera ocurrido otra vez. Por eso su lucha tuvo 2 fases. Primero, la batalla judicial para llevar a los culpables ante la justicia, y luego, la pelea en el espacio público para no quedar reducida a un mero papel de víctima en un espectáculo mediático. Fran y su esposo Peter no dejaron de rememorar aquella noche fatídica. Ella contaba que sonidos cotidianos, una bandeja que cae, una puerta que se cierra de golpe, la sacaban de la realidad y la regresaban a ese cuarto, al estruendo del vidrio roto. Eso es un síntoma clásico de estrés postraumático, cuando el cerebro reproduce el horror sin avisar, como si se estuviera repitiendo. Peter, en cambio, se encerró en sí mismo. No hablaba de lo que sentía, reprimía la rabia y una culpa insoportable. Él se culpaba por no haber hecho nada para evitarlo, aunque la policía le aseguró que actuó bien y que lo importante era que los 2 estaban vivos.
Pero este sentimiento lo llevó a ser cada vez más controlador con Fran. Quería decidir cómo se vestía, con quién salía, qué hacía. Esa necesidad obsesiva de controlar era su forma de lidiar con la impotencia. Algo así como, no pude protegerte entonces, así que ahora te protegeré a toda costa. Pero para Fran, eso fue como una segunda prisión. No sentía apoyo, sino asfixia. Su hogar se convirtió en un campo de guerra silenciosa, con peleas, reproches y tensión que no dejaba de crecer. Fran intentaba seguir con su vida, volver al trabajo y al espacio público, pero por dentro sentía un vacío y un miedo que la paralizaban. El estrés postraumático la estaba consumiendo, y en aquellos tiempos nadie hablaba de terapia para traumas, ni les explicaban que necesitaban ayuda profesional. Peter eventualmente empezó terapia por su cuenta, pero lo ocultaba como si fuera un secreto vergonzoso. Fran, en cambio, quedó sola con su dolor. Su relación se fue deshaciendo poco a poco, aunque siguieron trabajando juntos. ¿Saben que ellos dos crearon el guión de la serie La Niñera? Sí, fue idea de ambos. Peter era el productor y Fran la protagonista, la niñera Fran. Muchas situaciones del show venían de vivencias personales de Fran. Incluso los nombres y personalidades de los personajes estaban basados en sus amigos y familiares. Curioso, ¿no? Y aquí viene lo más fuerte. Cuando su matrimonio ya se estaba desmoronando y Fran decidió irse, siguieron colaborando en la serie. Ella contó años después que separarse de Peter fue su primer paso para reencontrarse consigo misma. No fue fácil. Se sentía culpable porque lo amaba desde que tenía 15 años, pero sabía que quedarse significaría perder lo poco que le quedaba de sí misma. Dijo algo que me llegó al corazón. El dolor encontrará un camino en tu cuerpo si no lo liberas. Y lamentablemente, su cuerpo pronto le reclamó atención de la forma más dramática. Esto tiene que ver con la psicosomática, pero les contaré eso en un momento. Antes de eso, les cuento algo que dio un giro inesperado a su historia. Años después del divorcio, cuando las emociones se calmaron, Peter le confesó a Fran un secreto que explicaba mucho de su comportamiento y también hacía cuestionar si toda su historia había sido honesta desde el principio. Peter le dijo que era gay. Imagínense el impacto. Para Fran fue un shock, pero también una clave para entenderlo todo. De repente sus actitudes encajaban, su retraimiento, su tensión interna, la dificultad para mostrar afecto y esa obsesión por controlar. Vivía en un conflicto interno entre su matrimonio y la verdad sobre su identidad. Peter mismo admitió en entrevistas que siempre se sintió atraído por hombres, pero Fran también lo atraía a él. No era solo fingimiento, era un intento de reconciliar dos mundos y al final, una lucha perdida consigo mismo. Y esta no es una situación rara. Muchos hombres, por presión social, miedo o normas culturales, optan por estar con una mujer y formar una familia, aunque su orientación sea diferente. Las víctimas no son solo ellos, sino también las mujeres que, sin saber qué les falta, viven años en relaciones carentes de chispa, ternura y cercanía. Y cuando la verdad sale a la luz, se sienten engañadas, traicionadas y avergonzadas de admitirlo ante el mundo. ¿Qué dirán los demás? ¿Será que son ingenuas? ¿O acaso hay algo malo en ellas porque su pareja prefiere a los hombres? Esas dudas rondan en sus cabezas. Fran Drescher, con una elegancia admirable, decidió no alimentar el resentimiento. Aceptó la verdad de Peter y dijo que su historia demuestra que el amor tiene muchos matices. No siempre se trata de una relación física. A veces es amistad, colaboración creativa, un lazo que simplemente nada puede romper. Y esa, queridos míos, es una de las lecciones más profundas que podemos sacar de toda esta historia llena de luz y sombras. Queridos míos, fíjense en esto. Fran y Peter, aunque se divorciaron, siguieron siendo amigos muy cercanos. Fran incluso decía que, de alguna manera, seguían casados, pero sin sexo. Es increíble, ¿no? Se entendían como nadie y trabajaron juntos, creando un programa llamado Felizmente Divorciados, basado en su experiencia real. Una mujer que se divorcia cuando su esposo revela que es gay. Literalmente, le sacaron provecho a su propia historia. Pero ojo,
Antes de llegar ahí, tuvieron que atravesar un infierno de secretos, silencios y emociones reprimidas. No es solo la historia de una mujer traicionada y un hombre en el armario. Es una lección brutal sobre lo fuertes que son las normas sociales, lo devastador que es ocultar quién eres y cuánto cuesta vivir en desacuerdo contigo mismo. Ahora, esto no termina aquí. Cuando Fran Drescher decidió divorciarse de Peter, uno pensaría que lo peor ya había pasado. Había sobrevivido a un ataque, al infierno mediático, a una relación tóxica. Por fin se animó a empezar su vida bajo sus propias reglas. Pero el destino le tenía preparada otra prueba, esta vez mucho más personal, de su propio cuerpo. Todo empezó de forma inocente, con unos malestares que los médicos ignoraron durante años. Fran iba de especialista en especialista, buscaba respuestas, pero siempre le decían que no era nada serio. La trataban como si su dolor y cansancio fueran un capricho, una invención. Y aquí, amigas, muchas se van a sentir identificadas. Un sistema médico que muchas veces no toma en serio las señales que envía el cuerpo femenino, clasificándolas como nervios, estrés o simplemente cosas de mujer. Fran pasó años así, hasta que al fin recibió la terrible noticia: cáncer de útero. Imagínense el golpe. Fran, que nunca había tenido hijos y soñaba con ser madre, sintió que le arrancaban de cuajo esa posibilidad. La operación le salvó la vida, pero también cerró para siempre esa puerta. Después de la cirugía estaba deprimida, débil, sin energía. Ella misma decía que ya no se sentía ella misma, sino una sombra de esa niñera sonriente y llena de vida que todos conocían. En casa, agotada, lloraba, luchaba con la idea de que algo irremediable había terminado en su vida. Pero aquí viene lo curioso, y de algún modo, algo cómico en medio de tanta oscuridad. En una cena familiar, Fran, aún con las heridas frescas, tuvo que saltar al rescate cuando su prima empezó a atragantarse con un trozo de pollo. Sin pensarlo, aplicó la maniobra de Heimlich y salvó su vida. La madre de Fran, preocupada, gritó: «Fran, no te vayas a romper los puntos». Imagínense la escena, casi como una comedia familiar. Pero para Fran fue un momento crucial. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte, útil, capaz. Y esto, queridos, es algo que la psicología confirma. Ayudar a otros en crisis puede ser uno de los mejores remedios para sanar el propio sufrimiento. Ese acto de salvar a su prima se convirtió en el punto de partida de algo mucho más grande. Fran entendió que su historia podía ser una fuerza para otros, que callarla era envenenarse por dentro y que hablarla podía realmente ayudar a quienes pasaban por lo mismo. Así nació el movimiento Cancer Schmancer, una iniciativa para concienciar a las mujeres sobre la importancia de los chequeos tempranos, para denunciar cómo la medicina puede pasar por altos síntomas y para enseñar a luchar por una atención médica digna. De mujer casi derrotada por la enfermedad, Fran se convirtió en una voz valiente contra la indiferencia médica. Una vez más, demostró que en los momentos más oscuros se puede encontrar fortaleza, aunque sea para dársela a otros. La vida le devolvió esa fuerza con creces. En los 90, hablar de cáncer femenino era casi un tabú, y Fran rompió ese silencio con humor y valentía, sin vergüenza. Años después, dio otro paso más difícil. Comenzó a hablar también sobre el ataque que había sufrido. Temía que la vieran solo como víctima, pero decidió que su historia podía ayudar a otras mujeres que vivían violencia similar. Rompió ese tabú también. Cada vez que contaba su historia, recuperaba un pedazo de sí misma. Y aquí viene una reflexión que adoro, porque mezcla criminología y psicología, dos disciplinas que me apasionan. Fran experimentó lo que llaman crecimiento postraumático. No todas las víctimas lo logran, pero algunas convierten su dolor en motor para seguir adelante. Ella misma confesó que desde que empezó a hablar y a involucrarse en causas sociales, su vida cambió para bien en muchas áreas. En conferencias, en televisión, en encuentros con mujeres, repetía algo que me caló hondo: hablar es sanar. Así que, queridos míos, esta es la historia de Fran Drescher, una mujer que sufrió, que luchó, que se reinventó y que nos deja una lección brutal. A veces, contar lo que duele no solo salva vidas,
también puede salvarnos a nosotros mismos. ¿No es increíble cómo de lo más oscuro puede brotar una luz tan potente? Pues a mí, esta historia me revienta por dentro y me llena de esperanza a la vez. ¿Se imaginan a una mujer que ha vivido el miedo más profundo, la pérdida más desgarradora, y aún así se planta frente a todos y dice: si yo pude pasar por eso y sigo aquí, ¿ustedes también pueden encontrar la fuerza? Fran Drescher no dijo eso desde la posición de una estrella cualquiera, sino desde el corazón de alguien que conoce el sabor amargo del trauma. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque Fran se convirtió en mucho más que una actriz. Se volvió un símbolo de valentía, una mujer que no permitió que sus heridas definieran su vida, sino que ella redefinió esas heridas para darles un nuevo significado. ¿Quieren saber cómo lo logró? Quédense conmigo, que esta historia tiene más capas de lo que parece. Fran nació para brillar, pero no sin antes enfrentarse a tormentas que la marcarían para siempre. Su carrera explotó con la famosa serie La Niñera, que muchos recordamos como una comedia ligera y encantadora. Pero detrás de esa sonrisa, Fran vivió momentos oscuros que pocos conocían. ¿Sabían que la vida le jugó una de las peores cartas posibles? Sin embargo, lejos de hundirse, ella tomó ese dolor y lo transformó en arte, en humor, en una forma de resistencia. Después de su divorcio con Peter Mark Jacobson, quien también fue su socio creativo, Fran y Peter crearon juntos el sitcom Happily Divorced, una serie que era casi autobiográfica y que narraba la historia de una mujer que descubre que su esposo es gay. Para muchos fue un golpe, un giro inesperado, pero Fran decidió tomar su vida con todas sus vueltas y revueltas y convertirla en comedia. Ya saben, ese típico consejo que dan los coaches: si la vida te da limones, haz limonada. Pero en el caso de Fran, esa limonada tenía un sabor mucho más profundo, porque detrás de la risa había verdad y coraje. Lo que vino después fue aún más impresionante. En 2021, Fran fue elegida presidenta del Sindicato de Actores de Cine y Televisión, la organización más grande de actores en Estados Unidos. Imagínense, a sus 67 años, no solo seguía activa, sino que tomó un rol de liderazgo que la puso en el centro de una batalla crucial. En 2023, cuando Hollywood fue paralizado por una huelga histórica de actores y guionistas, fue ella quien encabezó las protestas. Sus discursos apasionados recorrieron el mundo, denunciando cómo las grandes corporaciones acumulan millones mientras los creadores apenas pueden sobrevivir. Esa mezcla de fuego en la voz, energía niñada y experiencia de vida fue una bomba. Lo que más me impacta es que esta no era una actuación más. Era Fran siendo Fran, una luchadora que primero peleó por sobrevivir, luego por sanar, y ahora defiende los derechos de toda una industria. A pesar de sus años, sigue siendo elegante, carismática, amante de la moda y el buen humor, pero también una guerrera consciente del poder de su voz. Y aquí les cuento qué pasa con ella en el 2025. Fran sigue muy presente, aunque su vida ha cambiado bastante desde sus días de gloria en la televisión. Se mantuvo como presidenta del sindicato hasta septiembre de este año, y en lo personal, no tiene pareja estable actualmente. Tras el divorcio y una relación con un inventor que supuestamente creó el correo electrónico, aunque eso es bastante cuestionado, la relación terminó en 2016. Ahora mismo, Fran admite que tiene una especie de rotación de parejas, pero lo más curioso es que sigue manteniendo una amistad muy cercana con Peter, sí, su exmarido. Se llevan tan bien que trabajan juntos y comparten montones de fotos en redes sociales. ¿No les parece fascinante? Después de todo lo que vivieron, pareciera que esas experiencias los unieron aún más. Pero la vida no ha sido fácil para Fran últimamente. Los incendios en Pacific Palisades dañaron su casa. Aunque el edificio no se derrumbó, ya no es habitable. Así que ahora divide su tiempo entre Nueva York y Beverly Hills. Además, sufrió la pérdida de su padre, un golpe que reconoce como uno de los más difíciles de su vida. Y pese a todo, sigue con planes en marcha. Hay un musical en Broadway basado en La Niñera,
que ha ido atrasándose por las huelgas y sus tragedias personales, pero Fran asegura que no piensa renunciar a ese sueño. Además, está muy activa en temas de salud mental y bienestar, dando charlas y usando su experiencia para inspirar a otros. ¿Y Peter? Él sigue trabajando tras bambalinas como productor y guionista, no tan expuesto como Fran, pero firme en el mundo de la televisión. No suele mostrar su vida personal en público, lo que contrasta con la visibilidad que Fran mantiene. Queridos míos, para mí, Fran Drescher es hoy un verdadero símbolo de valentía. Una mujer que sabe que el mundo puede arrebatarte todo, pero si encuentras la fuerza dentro de ti, puedes reconstruirte desde cero. Su historia es un recordatorio poderoso para todos. El trauma no tiene por qué ser el capítulo final. El dolor puede ser combustible, y la risa y las lágrimas pueden coexistir. A veces, su combinación da la mayor fuerza. Ahora, junto a otros que han pasado por situaciones similares, forma un frente unido contra los abusos. Esta mujer nos demostró que se puede ser actriz, víctima, líder y guerrera, todo en uno. Y que aunque la vida te rompa, siempre puedes alzar la cabeza y decirle al mundo, aún no terminé. A mí, personalmente, esta historia me toca mucho. Recuerdo cuando era niña, la niñera sonaba de fondo en casa y nunca imaginé todo lo que había detrás de esa sonrisa. ¿Y ustedes? ¿Qué sienten después de escuchar esta historia? Me encantaría saberlo, de verdad. Así que ya saben, la vida de Fran Drescher es mucho más que una comedia de los 90. Es la historia de una mujer que no se rindió jamás y que sigue peleando con todo. ¿No es eso algo que todos deberíamos admirar?